Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es 22 de, perdón, 21, 20 de febrero del 2022, son la 1:32. Muchachos, ¿cómo están ustedes? Vamos entonces a hacer un ejercicio, digamos, un poco más simplificado que lo que hicimos la vez pasada, con lo de la búsqueda inteligente de la literatura médica impulsada por inteligencia artificial. Entonces, rápidamente vamos a hacer un recorrido, muchachos. Hay tres grupos a los cuales les he aprobado caso clínico, que ahora los voy a resumir. ¿Listo? Esos tres grupos les voy a, mm, les voy a ratificar lo que tienen que haber hecho ya. Los tres grupos escogieron tres casos clínicos, seguramente institucionales, eh, y esos casos no pudieron haber sido tratados ya o abordados por algún grupo anterior. Eso se los voy a volver a repetir y repetir y repetir para que no vayan a tener problemas que en algún momento crucemos información y nos encontremos con que eso ya fue abordado por algún grupo y ustedes estén casi que haciendo un plagio. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, ustedes pidieron solicitud de autorización a mí y yo autoricé en el grupo, en el chat, ojalá guarden ese chat donde les estoy autorizando comenzar el proceso. Lo tercero, ustedes debieron ya, cada grupo, cada representante, haber diligenciado un formulario donde le solicitan a la CUE comenzar pues el trabajo con ese grupo, el permiso institucional. Les pregunto a los tres representantes de los tres grupos, esa vuelta ya la hicieron, ese formato ya lo diligenciaron. ¿Escucho? No, no, señor, estamos en esas. Nadie lo ha hecho. Muchachos, ninguno lo ha hecho entonces, digan claramente, ya una dijo no, los otros dos grupos, No, señor. bueno, entonces les pido el favor que pronto, ese es el paso que tienen que hacer. Y también pronto tienen que ir diligenciando el consentimiento informado, que el formato ya está en carpeta, que ahora se los vuelvo a buscar. Listo. Entonces, los tres grupos ya deben haber hecho prácticamente consentimiento informado y diligenciado el formulario de permiso ante la CUE, porque eso se va a demorar un poquito, entonces, para que ustedes puedan. Pero mientras la institución les autoriza empezar a manipular, entre comillas, la historia clínica, ustedes ya tienen el resumen del caso como me lo pasaron, y entonces ya deben empezar a hacer un proceso, digamos, sobre todo de revisión de la literatura. Recuerden lo que les mostré la vez pasada. ¿Qué pregunta motiva la revisión? Es decir, ¿cuáles son los temas fundamentales? Ya vamos a ver de cada grupo cuáles serían los temas. Identifiquen palabras clave relacionadas con la pregunta. Inserte los temas y enfermedades de interés en el espacio correspondiente a un PROM genérico. El PROM es la caja de instrucciones que uno le da a un bot, que en este caso puede ser ChatGPT o puede ser, por ejemplo, Cloud 2, que también se los mostré. Utilice ese PROM y construya una estrategia de búsqueda avanzada, o sea, una eval. Copie la estrategia resultante en Query Box de PubMed, en este caso puede ser otra base de datos, y aplique los filtros adicionales. Recuerden que ya todos deben tener cuenta en chat, puede ser en ChatGPT, la cuenta es chat.openai.com. O sea, ojalá todos tengan ya la cuenta ahí, los grupos para que hagan el ejercicio de hacer la búsqueda. Esto es un ejemplo de cómo hacer búsqueda de la literatura. Vamos a diseñar, van a hacer, digamos, el diseño del prompt. Y recuerde que todo prompt que ustedes lo que van a introducir en la caja del chat GPT o de la caja de Claude va a ser, debe tener una actuación que es, ejemplo, desarrollo consultas booleanas para investigación primaria. En este caso es, soy estudiante de investigación de octavo semestre de la cátedra de investigación 8, reporte de caso, y hago consultas para investigación primaria, revisiones sistemáticas para mi reporte de caso. Contesto, la idea es que pongan investigación sobre cuál es la enfermedad principal a la cual ustedes van a hacer la indagación y
Entonces debe tener actuación, contexto, tareas, que es construcción de una consulta booleana para todos los aspectos que tienen que tener de la enfermedad, la etiología, la fisiopatología, la presentación clínica, el diagnóstico diferencial. Eso en cuanto a que solo, digamos, la primera parte de la revisión de la enfermedad. Y el formato, básicamente que sea presentación en inglés o en español, y la lista para pegar y copiar para llevarla a PubMed. Ya lo vamos a mostrar. Estos son los temas de cada una de las enfermedades que ustedes escogen, que de las palabras claves que debe tener esa instrucción que uno le dan a ese bot, en ese PRON. La enfermedad, en la revisión hay que revisar la epidemiología, la etiología, la fisiopatología, la presentación clínica, el diagnóstico diferencial, las pruebas diagnósticas, el pronóstico, el tratamiento. Esos son todos los ítems que una enfermedad tiene. Aquí está un ejemplo. Eso lo pueden casi que copiar y pegar. Y aquí simplemente actuación, contexto, tareas y formato. ¿Listo? Ya vamos a mostrar una consulta. Aquí puede ser un especialista en información. No, aquí es, soy un estudiante de que desarrolló una consulta booleana para obtener artículos de investigación primaria y revisiones. Deseo realizar una investigación sobre la enfermedad. Pongan el nombre acá. Tarea, desarrollo una consulta booleana para recuperar el menor número posible de documentos irrelevantes y recuperar todos los documentos para la necesidad de información. La necesidad de información es realizar una investigación sobre etiología, esto se pega tal cual, ¿listo? Aquí faltaría el tratamiento, que sería otro PRON, y construye una consulta booleana altamente efectiva que pueda servir mejor a la necesidad. Formato, presenta una consulta en inglés, lista para pegarla y copiarla en la base de datos PubMed. Aquí está el ejemplo. Entonces, digamos aquí, vamos a poner eso. Aquí está otra vez. Para el anterior, digamos, es para la parte general de los aspectos de la enfermedad. Este es para el tratamiento. Pero básicamente el PRON tiene los mismos ítems que queremos, que es básicamente actuación, contexto, tarea y formato de respuesta. Aquí está, muchachos. Actuación, eso ya este es sobre tratamiento. Simplemente se los puedo facilitar para que ustedes copien y peguen. Y esto es un recorderis sobre el contenido de la introducción. La introducción aborda la definición de la condición, la importancia epidemiológica, costos y otros aspectos relevantes. Y destaca la necesidad de una revisión actualizada del conocimiento científico. No me canso, que se los voy a mostrar ahora en el formato, de que cuando vayan a hacer la introducción, responda esa introducción a estos interrogantes. No lo voy a repetir. Eso está en el formato, ahora se los voy a volver a mostrar. Pero si su introducción responde a estas preguntas, usted tiene una buena introducción. Discusión, sintetiza el tema del caso, amplía la información anterior proporcionada en introducción y contrasta los datos con la revisión de la literatura. O sea, contrasta la literatura con su paciente. Bueno, aquí está. Si ustedes revisan, está en el formato. Revisen ítem por ítem y cumplan con lo que aquí se les pide para hacer una buena discusión. Entonces aquí está ya simplemente clarificación del rol de ChatGPT. ChatGPT no es la fuente directa de conocimiento, sino es la fuente para construir una eval. Y se sugiere que los informes de investigación aclaren su papel específico. Esa es la idea, es que el ChatGPT nos va a servir es cómo hacer esa búsqueda de la literatura. Ustedes, los tres grupos que han reportado hasta ahora, aquí les traje como el resumen. El grupo 1 se trata de un paciente masculino de 15 años de edad, remitido a otro hospital con antecedentes de deposiciones diarreicas, cefalea frontal, fiebre intermitente, vómito, posteriormente disminución de la fuerza del miembro inferior izquierdo. Tras una convulsión se detecta eritema palpebral, síntomas respiratorios leves y fiebre persistente. El TAR revela pansinositis, se inicia tratamiento con cefepime y vancomicina, se le hace ecmoidectomía. El paciente experimenta fiebre, cefalea y signos neurológicos, siendo remitida a la UCI pediátrica. Muestra un mal estado general, desequilibrio vitales, hemiparesia izquierda, lesión en la región palpebral. Se ajusta el tratamiento a meropenem, linezolid,
dexametasona, levetiracetam, dipirona y otros. Los paraclínicos hay leucocitosis, anemia, alcalosis. Se procede y se detecta un empiema subdural parasagital. Se hace intubación para neuroprotección y posteriormente la cirugía para. Después de la cirugía, el paciente es extubado, sigue tratamiento con antibióticos y en las siguientes semanas el paciente mejora. Listo. ¿Cuáles son los diagnósticos y aspectos a considerar para esta búsqueda? Entonces aquí se los traje, muchachos, por favor. Los diagnósticos más relevantes a considerar sería un empiema subdural parasagital derecho, una pansinositis, una infección sistémica grave. Aquí está por qué se piensa en eso. La fiebre persistente, la cefalea, los vómitos, la necesidad de tratamiento, el síndrome febril neurológico, presencia de cefalea intensa, fiebre, vómitos, hemiparesia y convulsión. La desnutrición, a paciente que pierde 15 kilos, 60 a 45, y un estado epiléptico. ¿Quién es el grupo de este caso, muchachos? ¿Quién es el grupo? Nosotros, Doc, Andrés Felipe Duque, bueno, sí, nosotros. ¿Hasta acá? ¿Estamos de acuerdo con esto o no? Sí, señor. Si tienen algo para observar, algo para preguntar, es el momento de hacerlo. Muy bien, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Por qué consideran ustedes que el caso se puede tomar como un reporte de caso? El grupo, por favor. Doc, a mí me llamó la atención fue porque el paciente no quedó con secuelas y la doctora con la que estamos trabajando nos dijo pues que era una enfermedad que durante pues el curso laboral de ella apenas la había visto una vez y esa persona se había quedado con secuelas, este paciente no. O sea que lo primero es que a pesar de la gravedad del caso, no hubo secuelas y eso habrá que preguntárselo después a la literatura o tratar de explicarlo. Perfecto, válido. ¿Qué más? ¿Qué más piensa el grupo? ¿Qué otra cosa? Porque es que estas cosas son las que las van a llevar a ustedes a que determinen después los insumos para la introducción y la discusión. ¿Qué más piensa el grupo? ¿Algo más? Profe, pues que es un caso muy interesante y así como dice mi compañero, es algo que, digamos, no es tan usual verlo, digamos, así en los reportes de caso o pues cosas así, o en las historias clínicas. Digamos que eso no es un caso que uno vea todos los días, sobre todo un paciente tan joven, ¿cierto? Que hace un hematoma subdural y que después le encuentran una pansinositis. Digamos que la pansinositis es un factor de riesgo, pero ¿por qué un paciente tan joven termina siendo un cuadro tan dramático? Está válida la observación. Muy bien. ¿Alguien más? Entonces, esto es lo que yo les traje de pronto como para ayudarles. El caso clínico que ha proporcionado tiene características por lo siguiente: la rareza o la singularidad, la presentación del paciente con una combinación de síntomas, ojo con esto, de posiciones diarreicas, cefalea, empiema y pansinositis, puede ser poco común. Aquí hay una clave para que ustedes después eso lo escriban y seguramente en la búsqueda de la literatura van a mirar qué tanto encuentran esto y si hay alguna explicación entre una cosa y la otra. Digamos que entre pansinositis y empiema sí, pero como principios esto es lo que no, seguramente es poco común. En general es un caso que debe interesar a la comunidad. Desafíos diagnóstico-terapéutico. La evolución del caso con la necesidad de varios enfoques diagnósticos puede ser educativa para otros profesionales que se enfrentan a situaciones similares. Eso también es bueno. Respuesta a intervenciones. La mejoría del paciente después de cirugía. La combinación podría proporcionar información valiosa. Ustedes lo dijeron. Una mejoría bien importante sin secuelas. Podría estar dentro de las posibilidades que se puedan tener en el momento de justificar el caso. Y enseñanzas clínicas, la presencia de múltiples aspectos clínicos, seguimiento del paciente, ofrecen la oportunidad de extraer lesiones clínicas relevantes. Esto es lo que les traje. Vamos a ver el siguiente caso, caso 2. La paciente, una joven de 19 años con antecedentes de tiroiditis de Hashimoto, urticaria, angioedema y fibromialgia, fue hospitalizada en el 2021 por trombosis venosa profunda relacionada con uso de anticonceptivos orales.
Tras suspender el tratamiento, no presentar más síntomas, experimentó recurrencia en el 2022 con coágulo de la pierna izquierda. A pesar del tratamiento o sea, a pesar de no tomar anticonceptivos y tomar antitrombóticos. Tuvo episodios adicionales de edema y coloración cianética de la pierna izquierda en el 2023. La evaluación descartó trombosis venosa profunda, la remisión a la hematología llevó al diagnóstico de una trombofilia. El hematólogo ajustó el tratamiento, trata al paciente de seguimiento continuo. ¿Ese paciente de dónde es, muchachos? Grupo. ¿Dónde está este paciente? Ella estuvo en el San Juan. Y ya no está. ¿Y quién es la paciente? La paciente es mi prima. O sea, es familiar. Sí, Eso hay señor. que tenerlo en cuenta, muchachos. Igual hay que reportarlo en el formato de, digamos que es válida, revisen bien que no haya sido trabajado por otra persona. Qué bueno si tiene algún estudio de trombofilia posterior, pídanle los exámenes si aparece por ahí un síndrome antifosfolípido o si aparece una deficiencia de proteína C, proteína S o alguna otra cosa que pueda sugerir por qué la paciente está siendo una paciente tan joven. Es un cuadro muy interesante. Y igual tienen que diligenciar el formato y seguramente en algún momento, como estuvo en el San Juan, nos va a tocar, obviamente, pedirle permiso al San Juan, porque si, sobre todo si va a ser publicado, que me parece que es un Doctor, caso interesante para eso. ahí es donde yo le iba a preguntar, porque es cierto, hay un formato que dice que si el paciente se encontraba en el San Juan, es un consentimiento informado diferente. Sí, lo que pasa es que ustedes, el consentimiento del paciente es el mismo, el consentimiento del paciente. El formato, hay un formato de distribución de beneficio en el momento de una publicación, pero digamos que ese en este momento no es tan relevante. El formato de permiso ante la institución es el que diligencia la CUE para poder, digamos que en este caso no hay tanto problema porque finalmente uno le dice al paciente pida copia de la historia clínica y como les digo, si vamos a terminar publicando, nos toca en algún momento, si fue el San Juan la institución que hizo los diagnósticos y todo, nos toca, digamos, tenerlo en cuenta para una publicación. Por ahora, si el paciente está afuera, es muy bueno siempre que ustedes cuenten cuál es la fuente del paciente, dónde está el paciente, para que no tengamos problemas. Y por ahora, pues, es el paciente el que puede pedir copia de la historia clínica, porque es el dueño y el paciente el que le está dando la autorización a ustedes para que puedan proceder. Si pensamos en publicar, de todas maneras, diligencian el formato del formulario que está ahí en la página, que ya se los voy a volver a mostrar. Pero cuando vamos a publicar tenemos que ser muy cuidadosos con eso. ¿Cuáles son los diagnósticos a considerar acá? Entonces tenemos trombosis venosa profunda, trombofilia, comorbilidades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, el angioedema, la fibromialgia y cambios en el manejo anticoagulante. La transición de rivaroxabana a dalteparina plantea la importancia de adaptación del tratamiento basados en características individuales y los resultados. Entonces, tener en cuenta esto porque esto nos va a servir para la búsqueda. Y yo pregunto, ¿por qué se considera un caso para reporte de caso? Grupo. Doctor, pues la verdad nosotros consideramos que es un caso muy interesante, primero pues debido a la cantidad de antecedentes que tiene la paciente, porque Sí, tiene pues, ha tenido pues patologías demasiado raras, por decirlo así, y pues que todas se presenten en el mismo individuo. sí, Ella realmente desde que nació ha tenido pues problemas, sobre todo como autoinmunes, y actualmente ella dice que tiene como eritematoso, pero que es como distinto en consideración a los demás y en cuanto al diagnóstico se ha dificultado un poco para ¿que poder tiene decir, lupus? no, están como ahí, de pronto están como ahí entre sí, Bueno, no. téngalo en cuenta porque tenemos tiroiditis de Hashimoto, tenemos una fibromialgia que todavía no sabemos qué es, y de pronto la posibilidad, ténganlo en cuenta porque todos esos podrían estar sumando a la aparición de trombofilia en la paciente. ¿Qué les puse yo? Lo raro y la complejo, la presencia de un paciente joven con antecedentes de tiroiditis, urticaria, enfedema y fibromialgia y trombosis venosa recurrente junto a un diagnóstico de trombofilia posterior, sugiere un caso clínico complejo y poco común. Podría resultar de interés. Manejo desafiante, la recurrencia de episodios a pesar del uso de anticoagulantes también es importante. Importancia del diagnóstico tardío de trombofilia subyacente, agrega una capa adicional de complejidad al caso.
Compartir esta experiencia para contribuir al conocimiento también es importante, y la relevancia para la práctica clínica. La necesidad de ajustar el tratamiento anticoagulante basados en resultados de los estudios genéticos y especializados subraya la importancia de la individualización del manejo de los casos similares. Bueno, estas son las aportes que de cierta manera yo le hago al caso y que ustedes pueden tener para continuar su proceso. Caso 3. Aquí los traje con esto que les puse ya ahí en el grupo WhatsApp. Caso clínico Celeste Gutiérrez Romero. La primera observación y por eso se lo traje así. Muchachos, ojo con los nombres propios por ahí rodando, porque esto nos puede tener problemas legales. Entonces se lo repito al grupo, no pongan nombres propios y menos que se vaya a ir de pronto para una revista o algo, porque nos puede tener muchos problemas legales con los pacientes. Esta niña tiene 4 años, 7 meses, es remitida a urgencias 14 de febrero de Calarcá, debido a episodio intermitente de fiebre, malestar, mialgias. Al llegar presenta edema generalizado, ras, dificultad respiratoria. Durante la evaluación se observa fiebre, deshidratación, dificultad respiratoria y pulmón derecho hipoventilado. El examen revela leucocitosis, trombocitopenia, eleva transaminasas y resultados de IgM y IgG para dengue. La radiografía muestra una colección de líquido. El diagnóstico es un síndrome febril agudo con sospecha de dengue grave. Se inicia tratamiento con dipiroma, rehidratación. Responde bien al tratamiento, se estabiliza, cede y seguramente la paciente mejora. ¿Cuáles son los diagnósticos y aspectos a considerar para la búsqueda? Dengue grave en niños. Es un dengue grave, síndrome de shock por dengue, presentación atípica de dengue en niños, manejo del dengue grave pediátrico. Manifestaciones cutáneas y respiratorias del dengue, lo que presentó el paciente. Laboratorio diagnóstico de dengue, lo que presentó el paciente. Tratamiento de dengue grave en niño y prevención y medidas adicionales. ¿Por qué consideran ustedes este caso para reportar? Grupo. Profe, pues nosotros lo escogimos porque a pesar de que el dengue es una patología pues que realmente es común en pues en nuestra población, pues queríamos estudiar más a fondo los síndromes febriles agudos que se pueden dar en los niños. Exacto, sí, y de pronto no está tan reportado. Vamos a mirar en la búsqueda que ustedes hacen, qué tan frecuente es en niños. Creo que no es Por tan la edad, frecuente. exactamente. Exacto, exacto. Muy bien, ¿qué les aporté yo? Debe ser considerado entonces por la rareza. El desarrollo de dengue grave en una niña tan corta edad puede ser considerado inusual. Podría ser de interés, obviamente, para la comunidad. La complejidad del diagnóstico y manejo, la presencia de múltiples síntomas, la evaluación inicial, los resultados del laboratorio. Compartir esta experiencia puede ser educativo para otros profesionales. Mire, todo esto le suma a ustedes las lecciones clínicas aprendidas, el manejo exitoso con evolución proporciona lesiones valiosas. Puede ofrecer información sobre estrategias de tratamiento y monitoreo y relevancia para la salud pública. Dada la naturaleza del dengue como una enfermedad transmitida por mosquitos, compartir experiencias de manejo puede ser relevante, sobre todo esa clínica y que la gente lo sospeche. Muy bien. Entonces, ¿qué les voy a mostrar acto seguido, muchachos? Nos vamos para ChatGPT. ¿Y qué hicimos en ChatGPT? Bueno, entonces, ¿qué les dije yo? Todo prompt tiene que tener, para una búsqueda, tiene que tener actuación, tiene que tener tarea, tiene que tener, ¿dónde está el contexto que se me perdió? Contexto, perdón, actuación, contexto, tarea y formato. ¿Qué le dije yo a ChatGPT? Soy un estudiante de medicina de investigación, reporte de caso, 8º semestre. Necesito realizar consultas booleanas para obtener artículos de investigación primaria y revisiones sistemáticas. Contexto, deseo realizar una investigación sobre empiema. Bueno, este es el caso del empiema y la pansinositis. Tarea, desarrollo una consulta booleana para recuperar el mayor número de documentos irrelevantes y recuperar todos los documentos relevantes para tu necesidad de información. La necesidad es sobre etiología, fisiopatología, presentación clínica, diagnóstico diferencial, tratamiento y pronóstico. Me faltó poner acá la enfermedad otra vez. Construye una consulta booleana altamente efectiva, presenta la consulta en español e inglés. Entonces, el bot, mire lo que me hizo. Él me entregó la consulta, como la debo hacer en bases de datos. Lo que yo hice fue copiarla
y abrí PubMed. Y en PubMed, que es una de las tantas bases de datos donde ustedes pueden buscar, me traje eso y lo copié acá. ¿Y qué me encontró? Aquí están. Entonces, empiezo, ¿qué tienen que empezar a hacer ustedes? Pues empezar a hacer las consultas y empezar a tomar toda la bibliografía relevante de los casos que tienen. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, encontraron 4. Recuerde que PubMed usted puede poner muchas cosas. Usted puede ordenar, ¿sí?, por más reciente, por autor. Usted puede ordenar esto si necesita el abstract, si necesita el texto completo. Usted puede ordenar si necesita libros, documentos, os los señala a todos. Una revisión sistemática. Usted puede escoger acá, por ejemplo, artículos de 5 años. Ojalá la literatura no sea muy vieja. Y obviamente lo primero que tienen que empezar es a llevarse estas bibliografías, ¿cierto? Estas citas, para que lo empiecen a armar todo su rompecabezas, que dentro de 8 días podemos precisar aún más lo que vamos a hacer. Entonces, esto pues es en PubMed. Hicimos otra en SciSpice, ¿sí? Mire lo que hicimos en SciSpice. En SciSpice me traje la misma caja, la puse acá, pero SciSpice permite pregunta de investigación o permite que se pongan términos. Y resulta que mira lo que me apareció. Me aparecieron 10 artículos y casi todos los artículos relacionados con lo que yo pretendo. Y mire, por ejemplo, un artículo bien interesante. Un artículo de revisión de la literatura de los últimos 5 años. Complicaciones neurológicas de la sinusitis en pacientes pediátricos, vea. Muy apropiado, por ejemplo, para el grupo. Pero además, ¿qué hice con esto? Lo que hice con esto fue otra adicional que ustedes pueden hacer. Se traen la cita, copiar el texto de la cita Vancouver y se van a una herramienta que se llama Litmaps. Ahí crean su cuenta y lo que le dimos a Litman, lo que le pedimos a Litman fue que ese artículo me buscara todos los artículos relacionados con esa fuente bibliográfica. Y mire lo que ocurre. Entonces, este es el artículo y aquí, mire el mapa que me genera, que ustedes también les puede servir para ustedes, cada uno de estos artículos, sobre todo los recientes, empezar a revisarlos. Aquí están, vean, aquí están. Pues empiecen a buscar cuál de esos les sirve. Yo pienso que mínimo ustedes deberían tener unas 10 referencias, ojalá más. Aquí hay forma de que ustedes se lleven en las normas que quieran, ojalá, obviamente las normas Vancouver, pero que ustedes encuentren los artículos que necesitan para su caso. Que también recuerde que tiene el SciSpice, permite, aquí ustedes antes de empezar a buscar artículo por artículo pueden leer la síntesis de todos los artículos principales. De cada artículo, lo ideal es que ustedes escojan qué quieren del artículo. Entonces pueden, yo aquí los tengo señalados todos, pero pueden leer lo que les interese de ese artículo, a ver el abstract, a ver si ese artículo aplica para su caso. Pueden mirar cuáles tienen PDF para poderlos bajar e ir llevándoselo a una fuente, puede ser a Mendeley, para que empiecen a acumular bibliografía para su reporte de caso. Muy bien. También lo traje, creo que en Semantic. Bueno, esta es la base de datos de la universidad que tienen UpToDate, Dynamic. También lo pueden buscar acá. Y también usamos Semantic Scholarly, pero Semantic Scholarly, como es algo general, no es solo de medicina. En la búsqueda lo que me encontró fue esto, y pues casi todo realmente no tiene relación con mi caso. Entonces, digamos que a Semantic Scholarly también hay que empezarle a filtrar acá. Hay que filtrar si tiene PDF, hay que filtrar si quiere buscar por autor, buscar dependiendo si son revistas o conferencias, si son artículos, y ordenar lo mismo de acuerdo a lo que Semantic Scholarly les ofrezca acá. Muchachos, esto es como lo que tenemos entonces hasta ahora, como aporte. Lo vuelvo y le digo, esto es por primera vez que lo hacemos. Por primera vez, porque prácticamente ustedes quedaban sueltos desde el primer encuentro. En cambio, aquí prácticamente van a quedar, se supone que dentro de 8 días hacemos el último encuentro y ahí sí tienen que empezar a trabajar en los grupos de acuerdo a todas estas instrucciones. Voy a
mostrarle otra vez para terminar antes de preguntas. Ustedes tienen permítame, yo les traigo una cosa de acá, disculpen. Ustedes tienen en su Google Drive, ya les voy a mostrar. En su Google Drive, perdón. Reporte de caso internado. Es que internado. Bueno, es el mismo documento. Se los voy a traer. Aquí hay un documento, muchachos, que es este. Ay, ese no es publicación de reportes. No, pero se los traigo. Véalo acá. Ustedes en su carpeta tienen este documento que se llama observaciones. Este es prácticamente es el formato con precisiones y que les sirve de autoevaluación para ustedes empezar a construir su reporte de caso. Entonces se los voy a volver a mostrar. El reporte, nombre y reporte de autores. El título aquí dice, incluye las palabras reporte e informe de caso. Describe el fenómeno más interesante, por ejemplo, adolescente con hematoma subdural y pansinusitis, reporte de caso. Ejemplo, autores, aquí está, se proporcionan nombres completos, se destaca apellidos en negrita, se indica la afiliación institucional de cada autor, el autor de correspondencia, aquí dice que se debe incluir, las palabras claves que se deben incluir, 2 a 5 palabras claves, la lista de siglas, aquí está el resumen y qué tiene que tener el resumen. O sea, simplemente, muchachos, que es muy fácil con estas instrucciones hacer lo que tienen que hacer. Y en la introducción, vuelvo y les pongo todos los puntos que les he venido recordando. Esto es lo que la introducción debe tener. De tener todo esto, entonces simplemente revísenlo y respondan a esa introducción. Descripción del caso, prácticamente ya el caso clínico, como lo tienen, que tiene información del paciente. Aquí está básicamente la información del paciente, se incluye información relevante como son datos de identificación y antecedentes. En hallazgos clínicos es enfermedad actual y examen físico. En evaluaciones diagnósticas, ¿qué debe incluir? Véalo acá. Calendario es como una línea de tiempo que la pueden llevar para el final del reporte. ¿Cuál fue el tratamiento? Las complicaciones, ¿sí? Métodos diagnósticos utilizados, la perspectiva del paciente, la discusión, ¿qué debe tener la discusión? Con todos los ítems de la discusión, simplemente revísenlos, váyanlo desarrollando y respondan a esas preguntas, conflicto de intereses, comité de bioética, bibliografía en normas Vancouver. ¿Listo? Y ahí termina este formato que está en la carpeta. Voy a revisar que efectivamente quede ahí. Ese formato es el que les va a servir a ustedes prácticamente para elaborar. Igualmente ustedes tienen ahí en carpeta, tienen en documentos legales, tienen el formato del reporte de caso. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta. Pregunta, bien queda. Es que nuestro paciente del dengue, de la niña del dengue, también está pues en el San Juan de Dios. Entonces no entendí muy bien lo del consentimiento informado, si debemos de llenar Pero el de allá el o... paciente está o estaba. Pues la semana pasada estaba, pero no sabemos si hoy día sigue allá. Listo, no hay ningún problema. Ustedes simplemente en el formato que les piden diligencien la información hasta cuando ustedes tuvieron idea de que la paciente estaba allá. A la paciente, ustedes como les va a firmar o les firma el consentimiento informado a la paciente, o a la mamá, perdón, le deben decir es que pida una copia completa de la historia clínica. Ella lo puede hacer y como ella le firma el consentimiento a ustedes prácticamente lo pueden tener. Como yo les digo, nosotros no podemos avanzar en publicación y cosas de esas, pues hasta que la institución hasta que la CUE no nos responda diciéndonos que ya la institución dio el aval. ¿Sí me comprende? Sí, señor, gracias. Listo. ¿Alguien más alguna pregunta?
Doc, pues la pregunta es que si el paciente no llega a estar todavía en la clínica, entonces ¿cómo lo consigue uno para el consentimiento? ¿Cómo así? Pues por ejemplo, el paciente de nosotros hasta ayer todavía estaba, pero si hoy le llegaron a dar salida, No, ya usted no tiene, sé. es lo primero que usted tiene que asegurar, porque no, ¿cómo va a trabajar después con el paciente? Le pierde. Si ustedes no están truchas en cogerle consentimiento, cogerle datos, cogerle teléfonos, todo, porque si se les sale de las del hospital, pues usted tiene que ir a buscarlo a la casa. Pero usted tiene que ya, todos los grupos tienen que haber ido a recoger la información a ese paciente explicándole qué es lo que van a hacer. Digamos que, vuelvo y le digo, por ahora es de explicarle al paciente que necesitan hacer toda una discusión de lo que tiene el reporte de caso. Entonces, que la mamá, eso hay que decirle a ellos que eso es importante para aportarle a ellos también conocimiento sobre el caso que la paciente tiene. Pero ojo con eso, que si el paciente les perdió, pues ¿con qué van a trabajar después? De malas. Ahí sí les toca buscarse otro. ¿Queda claro o no? Sí, señor. Listo. ¿Alguien más? Doctor, es que en el formulario que hay que llenar dice que hay que anexar el consentimiento informado, pues obviamente, pero dice distribución de beneficios y No, borrador del trabajo. vea, esa distribución de beneficios, yo pienso que hasta que no tengamos la autorización institucional y de pronto tomemos la decisión que es de publicación, no se angustien con eso. La preocupación ahora es consentimiento del paciente o la mamá o la Solo familia. el consentimiento, entonces no Es ponemos de los documentos lo más importante, el consentimiento, vea. y el ¿Sí? consentimiento debe ser Consentimiento, véalo acá. la Este, firma del paciente debe ser física o digital. Se puede digital. pues, de cualquier manera que sea legal. Aquí está el consentimiento, cójale todos los datos, teléfono, todo lo que pide el consentimiento. De cualquier manera que sea, aquí está, que sea legal. Las firmas digitales también se valen. Entonces, si el paciente los quiere poner y ustedes, aquí está, que está autorizando al paciente, mire, aquí están los datos del paciente. Por eso ustedes, de las primeras cosas que tienen que hacer es esto. Listo. Y, y ahí dice, en el consentimiento dice investigador principal, entonces ponemos a Son ustedes, uno de nosotros o todos, los tres, o los cuatro, los cinco. porque dice equipo de trabajo responsable, o se No, pero pone, el investigador principal prácticamente son todos, ok. porque todos son termina siendo el equipo responsable, pero lo que pasa es que digamos que esto es como todos son investigadores principales, pero esto es como para sobre todo el contacto, del que van a tener contacto, aunque al final si se va a publicar van a necesitar contacto de todos. Pero aquí podrían poner como el representante del grupo y aquí todo el equipo. ¿Dónde, ¿Listo? dónde todo el equipo? Abajo, equipo Equipo de trabajo. responsable. Y, perdón, yo lo molesto. Aquí, Eh, aquí lo estoy mostrando, ¿no? sí, sí, señor. Listo. Es, bueno, no, sí, tranquilo. Ya, gracias. Listo. ¿Alguien más? Acuérdense, les recuerdo que tienen bases de datos suficientes para hacer buenas búsquedas. Yo por ahora les digo, usen SciSpy, usen Consensus, usen PubMed, y yo creo que con eso puede ser suficiente, muchachos. ¿Sí? Stefa, eh, ¿alguna pregunta? ¿Algo más, muchachos? ¿O suficiente ahí? ¿Suficiente? ¿Listo? Vamos a dejar de compartir. Permítame, perdón. ¿Dónde está la? Oh, acá. Listo. Bueno, ¿ninguna pregunta más? Muchachos, yo vuelvo y les digo, he repetido hasta la saciedad, yo pienso que
No se pueden quejar por falta de apoyo, falta de asesoría. Tienen el grupo que pueden preguntar si todavía tienen dudas. En el grupo, pues acuérdense que están los 2 representantes, pero pueden preguntar a través de los representantes lo que quieran. O si lo quieren hacer lo ideal es que sea en el grupo. Que sea en el grupo, que dejemos constancia de toda, cualquier pregunta y cualquier cosa. Entonces, suficiente, nos vemos dentro de 8 días para que complementemos, ojalá tienen que estar los otros 3 grupos con caso escogido y seguimos precisando cosas para que sigamos aclarando sobre todo esa parte de introducción y esa parte de discusión. Bueno, muchachos, un feliz día para todos. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Estén pendientes del quiz, es que no me han abierto plataforma, pero apenas me lo abran les aviso y les voy a evaluar. Lo primero que les voy a evaluar es el formato de reporte de caso. Vale, chao pues.